Hola y bienvenidos a un nuevo video. En esta ocasión vamos a platicar sobre qué necesitas conocer, aprender y practicar para crear un sitio web en solo 3 meses. Antes de empezar el video los invito a suscribirse al canal, activar la campanita de notificaciones y esperar los siguientes videos o revisar todo el contenido que tenemos en el canal. Hay muchos videos, hay muchas secciones que espero les pueda interesar. No olviden también seguirme en mis redes sociales, me encuentran como @vidamrr, me encuentran tanto en Facebook, en Twitter, en Instagram, obviamente en YouTube y en mi sitio web vidamrr.com. El tema de hoy consiste en platicar sobre qué tan posible es crear un sitio web y aprender a programar en 3 meses. ¿Por qué pongo 3 meses? Porque creo que se me hace una buena cantidad de tiempo necesaria para que una persona que no sabe nada de programación, nada de HTML, nada de CSS, pues tenga la oportunidad de poder crear algo desde cero y que empiece a manejar herramientas que le pueden ayudar en el acompañamiento para su desarrollo en el software. Entonces la plática de hoy consiste sobre todo en platicarles si tú eres una persona que quiere aprender a hacer un sitio web o quiere aprender las bases y se quiere enfocar en un entorno web. Te voy a comentar qué es lo que necesitas aprender, qué es lo que necesitas estudiar para que de aquí a 3 meses puedas tener ya un sitio web, una aplicación web sencilla, algo que haya nacido meramente de lo que hayas aprendido. Entonces vamos a ver cuál, digamos, es esa pequeña ruta de aprendizaje y los temas que necesitas conocer. Vamos a empezar por lo básico. Cuando hablamos por lo básico en temas de web es conocer estas 3 tecnologías. Conocer HTML5, conocer CSS3 y JavaScript. ¿Y por qué son las 3 principales? Pues porque prácticamente cualquier sitio, cualquier aplicación web, cualquier cosa que tú ves a través de un navegador está construido con estas 3 tecnologías. Entonces, si vamos por pasos, vamos a ver primero qué es lo que necesitas conocer para, por ejemplo, empezar a dominar HTML5. Lo primero que necesitas es, digamos, en HTML conocer todo el fundamento de las etiquetas. HTML5 no es como tal un lenguaje de programación, sino es un lenguaje de maquetado. Entonces, toda la estructura, si lo queremos llamar así, está conformada por etiquetas. ¿Cuál es la importancia de conocer HTML5? No solamente conocer las etiquetas básicas, por ejemplo, el body, el HTML, el head o un hipervínculo o cómo insertas una imagen. Digamos, eso es lo básico. Lo siguiente que deberías estar aprendiendo es las etiquetas semánticas. ¿Cuáles son las etiquetas semánticas? Las cuales, digamos, no tienen una apariencia física al momento de renderizar un sitio web, sin embargo son semánticas porque le dan un significado a las partes o a las secciones que tiene tu sitio web. Aquí entran las etiquetas como por ejemplo la de sidebar, la de footer, la de header, la de section, la de article, la de caption, etcétera. Todas estas etiquetas que parecería que cuando tú las renderizas o las cargas en un sitio web pues no se muestra nada increíble, a diferencia por ejemplo de un table, de una imagen o un hipervínculo. Sin embargo, la semántica hoy en la web es tan importante que requerimos o es indispensable conocer cómo diseñar el layout o la estructura de tu sitio web con partes semánticas y que no todo sea usando las tradicionales capas div. Tenemos también las etiquetas de formato, las cuales son por lo general los headlines, los H1, H2, H3, los párrafos, los strong, etcétera. Todas estas etiquetas que nos ayudan a dar formato, que por ejemplo si lo pudiéramos trasladar a algo que ya conocemos, es por ejemplo cuando tú editas un documento en Word, sabes que le puedes cambiar la fuente, puedes hacer la letra más pequeña, más grande, puedes dar saltos de línea, etcétera. Tienes párrafos y renglones, esas son etiquetas de formato. Y por último está el tema de las etiquetas para audio y video. Es quizá a lo mejor no tan importante, pero sí indispensable conocer cómo por ejemplo podemos reproducir contenido multimedia adicional a contenido por ejemplo de solamente imágenes, para que podamos reproducir a lo mejor un audio, a lo mejor un video MP4, etcétera. Entonces digamos esa es la base de
cualquier diseñador web que quiera empezar a hacer su sitio web sencillo con las etiquetas más indispensables para poder hacerlo. Si nos vamos a la parte de CSS3, CSS3 ahorita ya es casi un mundo, entonces hay una línea muy sencilla que debes seguir para empezar a mejorar o aprender el tema de estilos en cascada. Primero tiene que ver con los estilos básicos, es decir, los que vas a utilizar siempre que hagas un sitio web. En este está el color de fondo, está el tipo de texto, el tipo de el estilo del texto, si es negrita, si es itálica, si es cursiva, si está delineado, si está tachado, etcétera. Es decir, son los estilos que ya le están dando apariencia a tu sitio web, que está encaminado sobre todo en formato y color. El siguiente módulo que deberías estar aprendiendo son los estilos de layout o los que le dan estructura a tu sitio web. Aquí los más importantes está la parte del margen, el padding, está la parte del position. Son 3 elementos que debes aprender a manipular correctamente. Por último está el tema de las animaciones o los efectos. Parte de CSS3 es poder crear pequeñas animaciones usando también solamente, digamos, la parte de CS3. Anteriormente se utilizaban, por ejemplo, muchos trucos como imágenes, algunos filtros que estaban disponibles solamente en algunos navegadores, pero hoy en día puedes crear animaciones, puedes crear degradados, puedes crear bordes, puedes crear sombras interiores o exteriores, puedes crear brillos, puedes animar cualquier tipo de elemento visual en CSS3. Entonces, digamos, esa es la parte básica que deberías estar conociendo para poder crear un sitio web que no solamente tenga una estructura y semántica correcta, sino que visualmente empiece a tomar una forma mucho más profesional. Ya en el canal puedes encontrar muchísimos recursos. Tengo muchos cursos, por ejemplo, introducción a CSS, introducción a CSS3, algunos tutoriales variados para construir ciertos componentes con ayuda de HTML. Tengo también 2 cursos completos para, por ejemplo, crear tu primer sitio web solamente con estilo CSS, y el otro es ya usando algo más complejo de CSS3. Entonces son cursos que ya están disponibles en el canal y puedes acudir para empezar a practicar. Y por último tenemos la parte de JavaScript. Aquí quisiera detener un poco más porque sí puede llegar a ser un poco más complejo aprender JavaScript a diferencia de CSS3 o HTML5. ¿Y por qué lo digo? Porque ya estamos entrando propiamente en un lenguaje de programación. Sin embargo, no te preocupes, yo aquí te recomiendo algunos temas específicos que deberías buscar para empezar a practicar con JavaScript. Lo primero es como tal la introducción del lenguaje de programación. ¿Qué quiere decir con la introducción? Pues tiene que ver, por ejemplo, de cómo funcionan las variables, cómo funcionan los tipos de datos, las funciones, los iteradores, los ciclos, las funciones y algunas funciones embebidas del propio lenguaje de programación. Y digamos, esta es la base para empezar a trabajar ya con el lenguaje de programación. Muchos de los temas que ahorita te estoy comentando están en cualquier lenguaje de programación, es decir, un iterador lo vas a encontrar tanto en JavaScript, en Python, en Java, en Kotlin, en Dart, en Go, etc. Entonces, esa es la base por la que deberías empezar. Si a lo mejor tú ya tienes cierta familiaridad con algún otro lenguaje de programación, pues seguramente esto ya te va a resultar mucho más familiar. Los siguientes 2 temas es el tema de Ajax y el DOM. Cuando referimos a Ajax, nos referimos a llamadas asíncronas para que en vez de cargar todo el documento, solo se cargue una porción de ella y solamente pidas o hagas una solicitud de HTTP a ciertos componentes de otro sitio web o de otro contenido en internet. Mientras que DOM es la manipulación de la jerarquía en HTML5. Entonces, si tú quieres crear componentes en vivo o nuevos elementos, o que cuando des clic se eliminan ciertos elementos de la pantalla, esa es la manipulación DOM. Entonces deberías estar conociéndola en JavaScript para poder manipularla en HTML5. Por último está JSON. JSON es todo el lenguaje que se utiliza, sobre todo si vas a utilizar datos en JavaScript, si vas a comunicarte con un backend o con una API o con algún otro servicio en internet y quieres manipular información. JSON es la mejor forma de hacerlo.
a través de JavaScript. Y por último está el tema de ECMAScript 6, que es la forma en la que se va actualizando JavaScript, no solamente a nivel de funcionalidades, sino también a nivel sintáctico. Entonces, si quieres conocer las mejores prácticas, si quieres conocer cuáles son las nuevas funcionalidades o las mejores formas de realizar ciertas actividades en JavaScript, tienes que conocer ECMAScript 6. Tenemos dos cursos, por así decirlo. Creé un curso hace ya mucho tiempo de jQuery, el cual, si bien está enfocado en jQuery, hay una parte específica de introducción al lenguaje de JavaScript. Entonces también te recomiendo checarlo. Y por supuesto estamos teniendo varios tutoriales para mostrar ciertas funcionalidades de JavaScript avanzadas o modernas que quizá no conocías. Esa es la base, pero ahora vamos a continuar con lo que sigue, digamos, el intermedio, y es empezar a utilizar Git. Git se usa para el versionamiento, en este caso de código. Entonces, si lo que tú quieres hacer es trabajar de una forma mucho más profesional y empezar a versionar tu código, hacer ramas, hacer nuevas características y después juntarlas, Git es una opción bastante recomendada y yo diría que obligatoria para empezar a trabajar. Y obviamente lo vamos a extender, por ejemplo, a sitios como GitHub o GitLab, etcétera, para que tú puedas colocar tus repositorios en internet, puedas colaborar con más desarrolladores si es que estás trabajando en un equipo. Y bueno, realmente Git también es un pequeño mundo, entonces a lo mejor no en 3 meses lo vas a dominar completamente, pero las tareas que deberías estar haciendo en Git, ya sea de forma local o a través de un repositorio, sería obviamente hacer tu primer commit, conectarte a un repositorio o un remoto en internet, hacer al menos 1 o 2 ramas para trabajar a lo mejor control de cambios, bugs o testing, y de ahí prácticamente es lo que necesitas para iniciar. Con esas 4 o 5 actividades en Git tú puedes empezar a tratar el versionamiento de tus archivos, de tu código, y empezar a tener un mantenimiento a tus aplicaciones o tus sitios web de una forma mucho más efectiva. El penúltimo tema es para el tema de CSS. Nosotros, si ya conoces lo básico de CSS, la forma o la recomendación de poder extender la funcionalidad es a través, por ejemplo, de un preprocesador. Este preprocesador, por ejemplo, Sass, que nos permite codificar el CSS de tal forma que nos permita, por ejemplo, añadir variables, añadir funciones, añadir placeholders y más funcionalidades, de tal forma que cuando exportemos ese código ya a un formato CSS esté construido con las mejores prácticas, esté minificado, esté concentrado para que ocupe el menor espacio posible. Y por supuesto, si lo que tú quieres es trabajar ya con un framework y tener que evitar esa pérdida de tiempo de construir interfaces y tomar algo ya hecho para después modificarlo, podemos utilizar Bootstrap. Es el framework en CSS en el cual te permite crear interfaces ya definidas de una forma muy fácil, digamos, definiéndolo a través de CSS y a través de clases que ya están definidas. Entonces Bootstrap es un buen comienzo para que tú puedas empezar a crear aplicaciones o sitios web con un layout definido y a partir de ahí lo puedas extender a tus necesidades. Y por último, ¿qué pasa cuando ya conoces todos estos temas? Podemos empezar a hablar un poco de front-end como tal, y para ello vamos a empezar a combinar todas estas tecnologías para escoger un framework de front-end. Entonces los 3 más populares ya los conocen: es React, es Angular y es Vue.js. Entonces estos 3 frameworks, cualquiera de ellos es bastante recomendable para empezar a trabajar. Obviamente cada uno tiene sus diferencias, cada uno tiene sus ventajas y desventajas. Lo importante es que una vez que ustedes ya empezaron a programar o a crear sus primeros sitios web, traten de continuar su carrera o su mapa de ruta con alguno de los frameworks que les presento para que vean cómo se integran ya todas estas herramientas en una sola herramienta, digamos, de front-end, que les va a permitir puedes seguir trabajando con todas las anteriores, más explotar las nuevas que trae este tipo de herramientas para un desarrollador de front-end. Entonces, espero les haya gustado este video. No sé qué opinan. Si ustedes están empezando, ven que es un poco
Ven que son muchos temas, ven que son pocos temas para aprender en 3 meses. Como les repito, cada una de las tecnologías abarca muchísimos temas, entonces me centré solamente en que aprendieran lo indispensable, lo básico que necesitan para poder sobrevivir empezando en el mundo de desarrollo web, y que también ustedes vean que si bien hay muchísimas cosas que aprender, con estas pueden empezar para darle un rumbo hacia lo que a ustedes más les gusta, o que vayan descubriendo cosas que les interesan más. Espero les haya gustado este video, no olviden dejarme sus comentarios. Les repito, cualquier duda déjenmela acá o en mis redes sociales. Si les gustó este video, regálenme un like, suscríbanse al canal y activen la campanita de notificaciones para seguir recibiendo más alertas cuando publique un nuevo video. Si no hay nada más, nos vemos la próxima.